Y estamos en contacto con Max. Max es venezolano. Yo lo veo acá en imagen, no sé si lo tenemos conectado. Max Graterol, estás acá en Buenos Aires. ¿Y cómo estás viviendo por estas horas? Esto que es la primera semana de la caída de Maduro, pero con toda la convulsión y toda la situación que todavía se vive allá en tu país. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Anabela. Gracias por la comunicación y perdón en estos momentos que estoy en la calle. Bueno, son momentos muy álgidos para nosotros los venezolanos, con mucha incertidumbre, pero también con mucho optimismo de que pronto podamos recuperar la libertad en Venezuela. Una libertad que todavía está restringida, Max. No hay libertad de acción. Hay mucha gente con mucho miedo en tu país. Sí, tal cual. O sea, nosotros no estamos hablando de libertad hoy en día, estamos diciendo que estamos un paso más cerca de la libertad. No vamos a ser libres hasta que los jerarcas de la dictadura Nicolás Maduro ya no tengan el poder. Hoy en día, para ser libres, no tiene que haber más presos políticos, tiene que haber unas elecciones libres, tiene que haber un pueblo en paz y por supuesto que hoy la población venezolana vive con miedo latentemente. A pesar de que hay una tensa calma en Venezuela, está el miedo de que si sales a la calle te puedan arrestar o algo por el estilo. Así que por eso en estos momentos estamos a la expectativa de que suceda en las próximas horas y próximos días en Venezuela. ¿Qué es lo que se espera próximamente? Digo, para empezar a tener una transición, porque hace una semana esto sorprendió, imagino, a venezolanos y al mundo, pero durante esta semana se vieron algunos gestos. ¿Qué es lo que se espera que venga y que empiece en Venezuela? Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho que para que haya transición, para poder empezar a hablar de transición, no tiene que haber ni un preso político más. Creo que una de las buenas señales que estamos teniendo en los últimos 2 días, de ayer hasta hoy, es la excarcelación de algunos presos políticos. Sin embargo, no podemos descansar, no podemos hablar de buenas acciones hasta que no haya ni uno y que cierren todos los centros de tortura. Es el primer paso para nosotros empezar a hablar de transición, es el primer paso para nosotros decir que la libertad está más cerca, es el primer paso para poder replantearnos también el escenario de que o Edmundo González Urrutia tenga el poder, como los venezolanos lo dijeron el 28 de julio, o se realicen unas elecciones completamente libres, sin proscripciones y con la mayor transparencia posible. Hasta el momento son 11 los liberados, algunos españoles, otros políticos venezolanos, Hasta pero el momento son hablamos más de 16. 800, ¿no? ¿Cómo? Sí, 16. casi 900. El día de hoy se dieron otras excarcelaciones a horas de la tarde y de la mañana, así que ya sube el número a 16. Ah, bueno, ese Sin es un dato embargo, nuevo que tenemos. 16 ya son. sigue siendo menos del 1% de todos los presos políticos que hay en el país, así que eso también hay que rescatarlo, hay que decirlo permanentemente. Realmente son muy pocos, hay casi 1000 presos políticos, así que no podemos descansar. 16 no son suficientes. Nos alegramos, por supuesto, de la excarcelación de ellos, entre ellos Enrique Márquez y Viallo Pilieri, que son dos dirigentes muy importantes dentro de Venezuela. Max, hoy por hoy ves posible que las elecciones sean pronto, que se pueda restablecer la tranquilidad y que muchos puedan reencontrarse con sus familias, porque vemos familias prácticamente quebradas, separadas, con estas situaciones de dolor muy fuerte, ¿no? Marcadas. Sí, ahora hablar de plazos es muy difícil porque lo vamos viendo día a día, ¿no? Y hay que hablar de que parece que hubiesen pasado 2 meses, pero realmente pasaron Una solamente 6 días. semana, claro, una semana, Desde el 7, sábado, 7 días, claro. 7 Desde el días. sábado a hoy, o sea, y no es nada para un proceso de transición. Los procesos de transición en el mundo suelen durar mucho más tiempo y sin embargo, en una semana ha pasado de todo. En una semana extrajeron a Maduro, ya lo llevaron frente a los tribunales, han liberado presos políticos, entregaron concesiones de petróleo y de otras índoles económicas a los Estados Unidos. O sea, ha pasado demasiadas cosas y son procesos que se estaban dando. También vivimos un momento donde Trump intentó un momento ningunear a María Corina Machado, sin embargo ahora la va a recibir el próximo miércoles, ya lo dijo 2 veces, se va a reunir con María Corina Machado. O sea, es un momento donde hablar de plazos es peligroso porque no sabemos realmente qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado. Hay que ir viviendo las fases del proceso minuto a minuto. Max, hablaste del petróleo y ya se anunció que Venezuela va a dar parte de su petróleo a los Estados Unidos. ¿Cómo cae esto en los venezolanos? Mira, es muy difícil responder esa pregunta porque el petróleo venezolano siempre durante años, o
dentro del régimen madurista y chavista se le fue otorgado con regalías a Cuba, a China, a Rusia y a Irán. Entonces a nosotros los venezolanos hace mucho tiempo que realmente perdimos el petróleo. No estamos hablando que de ahora, sino que eso ha ido para financiar regímenes, para financiar dictaduras, para financiar posiciones geopolíticas a nivel internacional. Y hoy una vez más estamos en situación. Te podría decir que es triste para los venezolanos que la soberanía dentro del petróleo no sea los recursos para todos los venezolanos. Sin embargo, era como la única opción de los intereses de Estados Unidos hoy favorezcan la libertad de Venezuela. Transcurriremos ahora en una concesión de aproximadamente de 30 millones a 50 millones de barriles de petróleo, que es el primer acuerdo que hizo el régimen de Delcy Rodríguez con Donald Trump. Pero bueno, cuando se restituya la libertad, se aseguro que nuestro socio comercial será Estados Unidos y le venderemos el petróleo. Hablas de Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela, una mujer y una política que hace años que está en el régimen chavista. ¿Cómo lo reciben los venezolanos este gobierno? No, hay que hablar de Delcy Rodríguez, es la vicepresidenta de Nicolás Maduro desde el 2018 No, por eso y una de las digo, personas y es una de las personas más peligrosas dentro del régimen madurista, ¿no? Es la persona que ha estado detrás de creaciones de tortura, es la persona que ha estado detrás de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y como debajo de la vicepresidencia, hay que decir un dato fundamental que muy pocas personas saben, está el Servicio de Bolivariano de Inteligencia, o sea, el SEBIN, los que se encargan, los que manejan el helicoide, los que manejan la mayoría de los centros de torturas en Venezuela, están debajo de la figura de Delcy Rodríguez durante años. Es la que ha ideado mecanismos de tortura, es la que ha ideado la persecución sistemática de dirigentes políticos. Por eso es peligroso en estos momentos también que ella sea la que ostente el poder. Sin embargo, estamos trabajando día a día, minuto a minuto, para que el poder no recaiga sobre ella para siempre. otro de los personajes que también genera muchísimo miedo a los venezolanos es Diosdado Cabello, que sigue patrullando las calles y sigue generando control en cada uno de los barrios. Sí, por supuesto, porque como te digo, esto del Delcy, también tengo que decir que Diosdado Cabello maneja los grupos paramilitares, esos Claro. colectivos armados que tienen completa impunidad y que no se rigen bajo los estándares de la policía, de la Guardia Nacional o del Servicio de Inteligencia. Incluso es peor porque bajo la impunidad de ser malandros que andan en motos, armados hasta los dientes, acorralando permanentemente a la población, eso lo maneja Diosdado Cabello de la mano de la Policía Nacional Bolivariana. Claro. Entonces también es muy peligroso. Diosdado tiene un peso muy importante, además que es buscado por la justicia internacional y que puede culminar con el mismo destino que Maduro pagando una cárcel en los Estados Unidos. Max, ¿hace cuánto llegaste a Buenos Aires? Hace casi 9 años, en el 2017. ¿Y por qué te fuiste? Bueno, en el 2017 había las protestas donde la mayoría de los jóvenes venezolanos salimos a las calles y yo era uno de esos jóvenes. Era uno de los jóvenes que decidió salir a protestar contra Nicolás Maduro. Había una persecución sistemática contra todos nosotros. Muchos compañeros terminaron presos, otros fueron asesinados y otros incluso heridos de bala. Tengo a mi compañero Joffre Rodríguez que recibió un impacto desde un auto del Estado venezolano, que hoy incluso tiene su parte de la bala alojada en lo que sería la columna porque no se la pueden extraer por lo peligroso que sería la operación. Entonces le dijeron que viva con eso toda su vida, ¿no? Y frente a esa situación, otros terminaron en esa realidad y algunos otros exiliados, con miedo a terminar presos o muertos. ¿Pudiste salir de qué manera del país? Yo pude salir por el aeropuerto, salí antes cuando empezó a pasar todo esto contra mis compañeros, rápidamente me vine a Argentina. Lo único es que más nunca pude regresar a Venezuela, porque estando en Argentina inclusive recibí amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Estando acá en Buenos Aires. Sí, la última amenaza fue cuando el proceso de inscripción electoral de los venezolanos en Argentina, cuando el propio hermano de la embajadora venezolana en Argentina, la embajadora chavista, me amenazó diciéndome que no quería yo conocerlo por las malas. ¿Tenés miedo estando en Buenos Aires o tuviste miedo? Por supuesto que he tenido miedo, pero realmente no porque en Argentina los venezolanos nos sentimos seguros en cierta forma. Mm. Sin embargo, hay una represión transnacional que se ha ido incrementando en los últimos años. O sea, podemos ver que la dictadura de Nicolás Maduro, de la mano de Diosdado Cabello, asesinó a un militar venezolano en Chile y que Sí. hace unos meses atrás hicieron un atentado contra dos activistas de derechos humanos en Colombia. ¿Vos cómo recibiste la noticia de la caída de Maduro? ¿Lo celebraste? Hay algunos que salieron a las calles a festejar, otros que lo ven el festejo con no muy buenos ojos. ¿Cómo fue tu reacción? Co- Mira, te puedo decir que la emoción de que empieza a haber justicia para los venezolanos, pero también con mucha cautela, ¿no? Porque como venezolano, como
como dirigente que siempre buscó la forma de que la salida fuera desde los venezolanos, por supuesto que no me gusta que Caracas haya sido bombardeada. Es obvio que no me gusta. Pero sin embargo, me alegro con que haya un poco de justicia para el pueblo venezolano que tenemos 26 años sufriendo, ¿no? Y la celebración fue con cautela porque sabemos que no hemos terminado esta travesía. Fue un paso para alcanzar la libertad, pero nos queda mucho por delante. Hay mucho por hacer, por supuesto, y me imagino que desde acá vos también estás haciendo todo lo posible para poder generar tranquilidad a quienes están allá. Pero ¿vas a querer volver? ¿Vas a querer volver a tu patria? Por supuesto. Cuando tenga una pizca de libertad, de democracia, donde yo pueda ir tranquilamente sin temor a que me arresten, a que me maten, a no poder decir lo que pienso, por supuesto que quiero regresar a una Venezuela libre y en libertad, con democracia que no conozco. Max Graterol, muchísimas gracias. Sos del Centro Venezolano Argentino, muchos se concentran allí para distintos trabajos, asistencias y demás cuestiones de trámites. Gracias por tu tiempo, por este testimonio tan valioso, ¿no? Y como decías, pasaron nada más que 7 días de lo que fue la caída de Nicolás Maduro, pero hay mucho por hacer, mucho por trabajar, por supuesto. Así que te mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias, Anabela. Gracias por el espacio. Y también estamos en contacto con otro venezolano que está acá en Buenos Aires, que es de Alianza por Venezuela. Es Gabriel Bastidas. Gabriel también está aquí viviendo lo que es esta transición para ese país, pero también, Gabriel, en una situación expectante, me imagino, para todo lo que se vendrá para los venezolanos, ¿no? En la patria que todavía no está tranquila. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo viviste y cómo recibiste la noticia de la caída de Maduro, Gabriel? Bueno, fue una gran sorpresa, con gran emoción, pero también mucha incertidumbre sobre cómo avanzará este proceso de transición. Afortunadamente, a lo largo de la semana ya hemos tenido un poco más de claridad de cuáles son las perspectivas. La administración del presidente Donald Trump anunció que esperan que esto avance en un proceso de 3 fases. La primera será la estabilización, la segunda la recuperación del país y la tercera propiamente la transición. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio explicó que estas fases pueden solaparse y es justamente lo que hemos visto en las últimas 48 horas, que ya se anunció un proceso de liberación de presos políticos. Lamentablemente, este proceso no ha sido lo rápido que todos esperábamos, especialmente los familiares de los presos políticos. Sí, eso es lo que vemos, ¿no? Muchos familiares en vigilia en cada uno de estos centros de detención, tanto en el Helicoide como en el Rodeo 1, con largas jornadas, ¿no? De mucha expectativa, pero también en muchos casos sin respuesta. Así es, incluso acá en Argentina, los familiares de los 2 argentinos que están secuestrados en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, se han mantenido en vigilia junto a familiares de presos políticos que también están acá exiliados en Argentina, de presos políticos venezolanos, todos a la expectativa de que estas liberaciones, excarcelaciones puedan avanzar lo más rápido posible. Lamentablemente no es un proceso regular ni normal porque en Venezuela no hay Estado de Derecho, y así como fueron detenidos arbitrariamente, las excarcelaciones también están siendo discrecionales, y hay que destacar que hasta ahora todos los excarcelados salen con medidas cautelares privativas de libertad, es decir, todavía no tienen libertad plena, todos ellos tienen restricciones que les impiden declarar a los medios de comunicación, algunos tienen prohibición de salida del país, e incluso los que han sido enviados a España prácticamente se mantienen como rehenes, aunque están en el exterior, porque todavía tienen familiares dentro de Venezuela que pueden sufrir alguna represalia. Gabriel, estás en contacto con la familia de Nahuel Gallo, también con la familia de Germán Giuliani, como decías, los 2 argentinos que están detenidos en Venezuela. ¿Qué expectativa tienen de una pronta liberación? Digo, mucho no se sabe, pero ¿hay algún tipo de tratativas, algún acercamiento con esta nueva gestión? De las gestiones no podría hablarlo yo, eso tendría que hablarlo el gobierno argentino y sus gestiones diplomáticas.
Sin embargo, los familiares han dicho que han recibido todo el apoyo por parte del gobierno del presidente Javier Milei, de la exministra Patricia Bullrich, y se mantienen con mucha esperanza, exigiendo que ambos sean liberados lo más pronto posible. Recordemos que incluso Nahuel Gallo está en situación de desaparición forzada. Claro. Desde que fue secuestrado hace más de un año, su familia no ha tenido derecho ni siquiera a una llamada telefónica con él. 13 meses hace que está detenido Nahuel Gallo. Recordemos, como decís vos, solo tuvieron una imagen como señal de vida hace ya muchos meses atrás, y por eso este pedido desesperado, ¿no? De su mujer Correcto. y también de su suegra, que está allá en Venezuela. La madre de María Alexandra Gómez, es decir, la suegra de Nahuel, ha estado estos últimos 2 días en permanente vigilia a las afueras de la cárcel del Rodeo, que está a pocos kilómetros de Caracas, a las afueras de Caracas, manteniéndose allí en vigilia. Es donde se supone que estaría Nahuel, según los testimonios de otros extranjeros que estuvieron presos allí y ya fueron liberados en los últimos meses, que han contado que allí es donde se encontraría Nahuel, pero no hay ninguna seguridad porque no hay un paradero oficial por parte del régimen que admita dónde lo tienen detenido. Claro. Esta situación se repite en otros centros de detención, a las puertas del Helicoide, de Tocorón, de Yare. Son varios centros de torturas donde están detenidos los presos políticos y donde los familiares llevan más de 48 horas congregados esperando alguna liberación o obtener alguna información de sus familiares. Gabriel, ¿cuándo llegaste vos a Buenos Aires? Llegué hace casi 8 años. ¿Y cómo te fuiste de tu país? Yo me vine, yo era periodista, soy periodista. En Venezuela, como sabemos, la censura es prácticamente total. Cuando yo vivía todavía había algunas posibilidades de trabajar libremente. Sin embargo, el cerco se iba reduciendo cada vez más y por eso tomamos la decisión de emigrar. En el caso de los periodistas, por ejemplo, actualmente hay 22 periodistas detenidos, trabajadores de la prensa que han sido encarcelados por su labor de informar. Sí. Y quienes todavía se atreven a hacerlo desde Venezuela lo hacen con mucha cautela. Muy difícil, eso es lo que estábamos viendo. El trabajo de los periodistas hoy allá en Venezuela es muy complejo y de hecho están siendo observados a cada minuto, inclusive cuando salen para canales o medios del exterior. Sí, se cuidan mucho las palabras que utilizan. Cualquier expresión que digan puede ser usada en su contra para ser detenidos. Y cuando reportan desde la calle, también tienen que cuidarse mucho porque puede llegar alguna patrulla policial para llevarse a los detenidos, o peor aún, los colectivos chavistas, que son grupos paramilitares armados, de civiles armados, que actúan en connivencia con los organismos policiales, y puede ser peor aún la acción, la agresión que te ejecuten ellos. Es más, no han dado permiso todavía a periodistas que se encuentran en la frontera con Colombia para poder ingresar y hacer los reportes desde adentro del país. Una situación muy irregular por estas horas, Gabriel. Así es. Incluso desde que inició todo esto hace una semana, se reportan más de 20 periodistas extranjeros que han sido detenidos en la frontera temporalmente, luego son excarcelados, pero que bueno, estando allí en la frontera han sufrido lo mismo que sufren los periodistas dentro de Venezuela. Si el régimen en este caso ya Delcy Rodríguez como dictadora encargada, de verdad quiere dar un gesto para avanzar en una transición a la democracia, además de la liberación de todos los presos políticos, otro gesto puede ser permitir la entrada de los periodistas extranjeros y permitir la apertura de los medios de comunicación dentro de Venezuela, que los periodistas puedan volver a informar libremente y que se vaya rompiendo este cerco a la libertad de expresión que se ha impuesto desde hace muchos años en Venezuela. Gabriel, ¿crees que es más de lo mismo? ¿Sacaron una figurita por otra? Por ahora todavía hay muchas incertidumbres, muchas interrogantes para poder responder eso. Esta medida de la liberación de los presos políticos me parece muy importante si se concreta, porque hasta ahora apenas ha sido liberado el 1%, y además hay que recordar que la dictadura chavista no es una dictadura tradicional como la de los 70 o 80, estamos hablando de un sistema criminal que hay que desmantelar por completo.
no es una transición a la democracia que se da de un día para otro, por eso es un proceso muy complejo y que además implica que, en este caso, Delcy Rodríguez ponga control, ¿no? y orden dentro de la misma estructura interna y los mismos grupos armados, los grupos terroristas que venían trabajando en coordinación dentro del régimen. Es una tarea bastante compleja que hay que ver si la logra acometer, o si no, el mismo presidente Donald Trump la ha advertido que las consecuencias que sufrirá serán incluso peores que las de Maduro. Gabriel, ¿todavía tienen en tu familia la ilusión de volver a la patria? Sí, yo creo que todos los venezolanos tenemos esa ilusión. Muchos obviamente ya han hecho familia en el exterior, tienen muchos años. Hay gente que ya tiene más de 10 años viviendo en el exterior, tienen hijos de las nacionalidades, de los países de acogida, pero todos tenemos esa ilusión de volver por lo menos de viaje, reencontrarnos con nuestra tierra, con familiares que quedan allá, con amigos, y muchos sí dispuestos a volver para participar de la reconstrucción de Venezuela, aportando toda la experiencia, los conocimientos adquiridos en esta etapa de este exilio forzado, ¿no? Se sufre el exilio, se extraña. ¿Cómo lo vivís vos? Sí, básicamente los venezolanos vivimos en dos países a la misma vez, porque Claro. escuchaba en un Instagram esta mañana que irse de Venezuela es como divorciarse estando enamorado. No terminas de soltar eso que sucede allá. A mí me preguntaban por qué seguía luchando. En mi caso, yo no tengo muy seguro si vaya a volver a vivir en Venezuela, pero me preguntaban, ¿y por qué sigues luchando? Bueno, es como un propósito de vida, ¿no? Lograr la liberación del país y sobre todo la liberación de tantos familiares y amigos que están encarcelados. Aquí hemos estado acompañando a amigos que tienen, por ejemplo, la mamá presa en el centro de torturas del Helicoide. Entonces, ya esto es como un propósito de vida, avanzar con esta lucha para la liberación completa de nuestro país y la reconstrucción de nuestra democracia. ¿Tenés muchos amigos detenidos por cuestiones políticas? Sí, varios amigos y conocidos, sí. Y se Por lo hace menos 5. difícil, ¿no? Por lo Sí. menos 5. Difícil porque o con ellos han tenido sus familias algún tipo de contacto, saben de ellos o nada. Algunos son casos muy aislados que tienen algún tipo de visita al mes, los familiares, otros están totalmente aislados, no se sabe nada de ellos desde que fueron detenidos. Por eso la exigencia que hoy unifica a la mayoría de los venezolanos es esa, que se concrete la liberación plena de todos los presos políticos, que no sea una pequeña lista de algunos, sino que sean todos, porque este va a ser el gesto definitivo para entender que ya arrancó una transición y que de verdad estamos en un proceso enrumbado hacia la reconstrucción de nuestra democracia. Hablabas de este proceso de 3 fases y también se conoció en el día de ayer, más precisamente, que Donald Trump dijo que no va a haber nuevos ataques dentro de Venezuela por esta cooperación de la actual presidenta Delcy Rodríguez. ¿Crees que esto va a encaminarse poco a poco a esta transición de la que hablabas? Sí, esperemos que sí. Sobre todo el secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido muy claro en este sentido. Creo que ha marcado las líneas del proceso que debe avanzar. Además, recordemos que para Marco Rubio esto de alguna manera también es personal por su origen cubano y él entiende que la liberación de Venezuela también repercute en la situación de Cuba y obviamente de Nicaragua. Hace unos minutos justamente estaba leyendo que la dictadura de Nicaragua estaba anunciando la liberación de presos políticos nicaragüenses, de alguna manera presionado también por la caída de Nicolás Maduro, tratando de dar algún gesto que alivie las tensiones en Nicaragua. Entonces, lo que sucede en Venezuela impacta definitivamente en todo el hemisferio y por eso Claro. que esto tenga un resultado correcto, adecuado, que sea la recuperación de la democracia en Venezuela, quizás mediante la convocatoria de nuevas elecciones o asumiendo el presidente electo Edmundo González, creo que debe ser el propósito que unifique a toda Latinoamérica y que finalmente la comunidad internacional empuje hacia allá. Muchos países fingieron demencia, callaron, muchos por complicidad, otros por estar por comodidad, ¿no? Por evitar tener algún problema con el régimen de Nicolás Maduro, pero creo que es la hora finalmente de que la comunidad internacional se tome en serio su rol
para encauzar esta transición a la democracia. Gabriel Bastidas, gracias por tu tiempo. Vamos a seguir atentos a todo lo que sigue allí en Venezuela, en este proceso de transición, que esperemos sea con paz, con tranquilidad para todos los venezolanos, y que esta utopía que fue en algún momento el volver, reencontrarse con los suyos y volver a la tierra, a la patria tan amada, pueda ser una realidad para todos los que están en el exilio. Te mando un abrazo fuerte, Gabriel. Un abrazo, muchas gracias por estar atenta a la situación. Estábamos hablando con Gabriel Bastidas, él desde la agrupación Alianza por Venezuela, una de las tantas agrupaciones que se han formado aquí en nuestro país en virtud de lo que fue este exilio masivo de venezolanos a partir de lo que fue y lo que generó, ¿no?, el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Y la necesidad de buscar otros horizontes, otros lugares donde poder desarrollarse, la crisis política, también la crisis económica en ese país. Y hoy un país que está siendo mirado con todos los ojos, todo el mundo puesto en función de lo que va a ser esa transición. Una transición que, como muchos lo dicen, no va a ser inmediata, que va a requerir muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Y ahora esta expectativa, ¿no?, por la liberación de los casi más de 800 detenidos, presos políticos de los centros de detención allí en Caracas y en todo el país venezolano, justamente como primer gesto de este nuevo régimen, de esta nueva administración allí en Venezuela.